Muy buenas tardes, mi nombre es Violeta de Guido Valenzuela y en esta oportunidad veremos el tema de gestión logística. Como todos sabemos, cuando mencionamos el término logística se nos puede venir muchas preguntas a la mente, ¿no? De repente el tema de cuántas materia prima debo colocar en mi empresa para la producción de cierto bien, cómo debo hacer el tema del desplazamiento de mercancías, ¿no? Para esos procesos, también pues el ver el tema de la cantidad de operarios que van a requerirse para cada uno de esos procesos, el tema de los costos que debemos asumir, coma, etcétera. ¿Y por qué? Porque justamente el término logística abarca todo, ¿no? Todo el tema de producción, el tema de abastecimiento, producción, comercialización, abarca el tema, pues, de la distribución física internacional, tenemos una logística inversa, entonces tenemos varios puntos a analizar. Ok. Entre las preguntas que se nos puede venir a la mente, puede ser, ¿qué entendemos por logística? ¿No? Tal cual como definición. Entonces, tenemos que comprender que el término logística va a comprender pues el gerenciamiento de los flujos de bienes, ¿no? Tanto información y fondos para temas pues de costos, desde el proveedor hasta el cliente, ¿no? Lo que debemos buscar, nuestra finalidad en temas logísticos es poder garantizar la disponibilidad de aquellos bienes y de la misma manera pues ir minimizando costos. Algo muy importante es que no debemos perder la esencia de la logística, que viene a ser que el consumidor final, al cual debemos otorgarle un producto de calidad a un buen precio, ¿ok? Y en el tiempo designado. Entonces tenemos que analizar todos esos procesos para poder llegar a ese objetivo. Otra pregunta que se nos puede venir a la mente es, ¿cuáles son los principales procesos logísticos? Y era lo que mencionaba al inicio, estamos hablando pues de un tema de abastecimiento, un tema de producción, estamos hablando de un tema de comercialización, un tema de la distribución física internacional, estamos hablando de una logística inversa. Entonces, cada una de estas fases conlleva pues a la realización de algo, ¿no? Que al final pues va a provocar entregar o como resultado vamos a tener un producto que va a ser entregado al consumidor final. Luego tenemos otra pregunta, ¿no? Nos dice, ¿cómo efectúa una compra? Sabemos que el tema logístico viene también un tema de abastecimiento en uno de los procesos. El tema de poder abastecerse de una manera correcta, ¿ok? Primeramente tenemos que entender que pues tenemos que tener una gama de posibilidades en base a proveedores, ¿ok? Para poder elegir a uno de estos el cual nos ofrezca de repente la materia prima a un menor precio, de repente una mejor calidad, o de repente con un transporte mucho más rápido, como etcétera. Cada proveedor va a tener una característica específica, ¿ok? Va a tener una característica específica que nos va a ayudar pues a ser más eficientes durante toda esta cadena. Otra pregunta que también se nos viene al tema de la mente es ¿cómo sé cuánto tengo y cuánto debo de pedir? ¿No? El hecho de abastecernos tampoco quiere decir que tengamos un sobrestock o nos sobreabastezcamos. En ese sentido tenemos que entender que debemos analizar bien la demanda del mercado al cual queremos pues insertarnos y dependiendo de esa demanda poder comprar o adquirir la materia prima para la producción, si fuese el caso de alguna bebida, ¿no? De algún cereal, no sé, vamos a poner como ejemplo la producción de cereal según la demanda del mercado en el cual yo estoy colocada como empresa, ¿no? Según ese análisis, pues yo voy a comenzar a producir. Y para poder hacer esta producción, yo requiero pues de abastecerme de materia prima de repente. Entonces tengo que analizar todo eso para no ocasionar un sobrecosto y por ende pérdidas. Otra de las preguntas que también se nos viene en la mente es el tema de cómo guardo mi mercadería o materias primas. Si bien es cierto, ya nos hemos abastecido, ¿no? Ya sabemos cuánto vamos a colocar en temas de producción. Una vez que el producto ya esté pues elaborado, tenemos una mercancía, tenemos un stock el cual tiene que ser guardado en almacenes, tenemos que saber cómo hacer toda esa logística para almacenamiento, ¿no? Según naturaleza de la mercancía, colocar en ambientes adecuados para no malograr la misma. Y si fuera en tema de materias primas que evidentemente serían al inicio de todo el proceso, en este caso de igual forma tenemos que tener almacenes adecuados según
naturaleza de mercancía para poder salvaguardar el valor de las mismas. Otra de las preguntas que también se nos viene a la mente es cómo entrego mis productos o servicios a mis clientes. Aquí vamos a ver el tema de la distribución, ¿no? Cómo ya habiendo obtenido o habiendo pasado por todas las fases de la logística, cómo realizar el tema de la distribución ya del producto final. Recordemos que en temas de distribución podemos enviar las cargas, pues, ¿no? De X mercancía. De repente, si estamos hablando a nivel interno, ¿no? Porque es un tema de logística, ¿ok? De repente podemos enviarlo otra vez, pues, de medio de transporte, ¿no? Tenemos que hacer todo un calendario para las entregas, tiempos, tenemos que ver el tema de las movilidades, tenemos que ver las distancias a las cuales se les va a entregar. Un claro ejemplo del tema de la distribución, ¿ok? ¿No? Para las mercancías y los servicios viene a ser, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola. ¿No? Bueno, en este caso vamos al tema de la empresa en sí. Eh, la marca Coca-Cola tiene que entregar pues diferentes cantidades de productos a sus diferentes clientes y vamos a poner como ejemplo los clientes que vienen a hacer las bodegas en cada uno de los distritos, ¿no? Cada bodeguero pide un tema pues de producto, una cantidad específica de producto y la empresa tiene que comenzar a hacer sus redes adecuadas para poder distribuir sus mercancías a cada uno de estos clientes en el tiempo en el cual están designando la entrega, en la cantidad en la cual se designa, ¿no? Y en algunos casos se llega a cometer errores por la logística, ¿no? De repente el bodeguero, no sé, imaginemos, de Surco pidió 5 cajas de gaseosa Coca-Cola litro y medio y al final le llega de repente uno. O de repente otro cliente que estaba en otro distrito como San Juan de Miraflores pidió 10 cajas, ¿no? Imaginemos, de cerveza Pilsen y no le llega cerveza Pilsen, sino le llega cerveza Cusqueña. Entonces, esos problemas que pueden ser ocasionados ya al inicio, antes de la distribución, porque ahí vemos el despacho de la mercancía, de una u otra forma afecta al tema de la distribución de la mercancía, la cual va a ser entregada a los clientes. Y es por eso que debemos gestionar toda la logística, ¿ok? Para de esta manera evitar esos problemas y no tener sobrecostos. Porque recordemos, cuando hacemos una carga a un cliente y esta carga es entregada incorrectamente, pues lo que nos va a ocasionar es que el cliente nos devuelva la misma mercancía y por ende estamos haciendo un retorno de flete, lo cual es un sobrecosto para la empresa, ¿no? Lo cual lo vemos como pérdida, y luego volver a entregar la carga según el producto adecuado, según la cantidad adecuada, según las características adecuadas. Entonces, esas son algunas de las preguntas que se nos puede venir a la mente cuando hablamos de logística, ¿no? De logística, de sus fases, sus procesos, el tema de compras, cómo comprar, a quién comprar, cuánto comprar, dónde guardar mi carga, ¿no? El tema de distribución. Son muchas las preguntas que pueden surgir solamente del término logística. Entonces, si lo vamos viendo de esa manera, tenemos que ver el entorno actual en el cual estamos muchas de las empresas compitiendo, ¿no? El tema competitivo se ha vuelto pues una de las características fundamentales para las empresas en nuestro país. El hecho de que haya competencia no es algo negativo, todo lo contrario, ¿no? El hecho de que haya más competencia por rubros hace que todas las empresas quieran mejorar, quieran innovar, quieran mejorar el tema de cada uno de los productos, ¿no? De repente de sus servicios, que pueden mejorar el tema del tiempo de entrega, el tema de repente del acondicionamiento de la carga, ¿no? Aquí también podemos ver pues el tema de repente de distribución, de cobros. Hay muchas características a poder mejorar en base a una empresa para que se diferencie de sus competidores y de esta manera que pues puedan aspirar a aumentar su participación en el mercado o en algunos de los casos simplemente a sobrevivir y pues no caer en bancarrota, que es lo que en algunos casos sucede. Entonces, aquí estamos hablando de una ventaja competitiva, ¿no? Tener algo que nos posicione un poco más en base a los competidores, ¿no? Que básicamente vienen a ser nuestros rivales en el mercado. Inclusive hay veces que no necesariamente esos competidores tienen que pues ofertar o vender un producto igual al nuestro, sino de repente uno similar que cumple las mismas funciones. Entonces, en base a eso, nos tenemos que defender en temas competitivos. Y es por eso, nuevamente lo recargo, que las empresas tienen que buscar
eh, algo, ¿no? Algo que los diferencie, que puede ser X característica, como ya lo mencioné hace un ratito, ¿no? Que de una u otra forma nos puede hacer tanto despegar en el tema del mercado interno, así como el internacional, que inclusive es un poco mucho más complicado el tema del mejoramiento y diferenciación, y no únicamente en base a productos, sino hemos visto que también pues manejamos temas de servicios, ¿no? Y en la actualidad lo que impacta mucho en los consumidores es el tiempo que tú le dediques a un consumidor, ¿no? Esa dedicación de tiempo es básicamente para favorecerlos al 100%. Ok, entonces, ya lo mencionamos al inicio cuando hablamos de las preguntas que nos podían venir pues a la mente en base de términos logísticos, ¿no? Uno cuando escucha el término logística se le puede venir a la mente el tema de mercancías, desplazamiento, manipulación, envíos, ya sean nacionales e internacionales, porque también tiene que ver el tema de la maquinaria que yo voy a utilizar de repente para transportar las cargas. De repente si es un tema, a ver, internacional, mi mente vuela por el tema de los puertos, aeropuertos, terrapuertos. Entonces, hay muchas cosas que se nos vienen a la mente cuando escuchemos únicamente el término logística. Entonces, volvamos a entender en qué consiste la terminología o el término logística. La logística comprende el gerenciamiento de los flujos de bienes, información y fondos, desde el proveedor hasta el cliente. Su única finalidad es garantizar la disponibilidad de estos bienes mientras se minimizan los costos, pero sin alterar la calidad de la mercancía o del proceso en todo caso. Involucra también el desarrollo de procesos tales como planificar, organizar, ejecutar y controlar las funciones de aprovisionamiento, producción y distribución, que más adelante las vamos a detallar. Esas acciones están dirigidas pues a contar con costos competitivos en la adquisición de materias primas, en el almacenamiento de productos en proceso y en la fabricación de también los productos terminados. Entonces estamos viendo que el concepto de logística abarca en su totalidad ampliamente. El propósito de la logística, como ustedes pueden observar, es el tener un producto adecuado, en la cantidad adecuada, en el estado adecuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado y al costo adecuado. Pues, ¿no? De esta manera, con estas características a tener en cuenta para poder abastecer logísticamente a un cliente, lo que se logra es que la satisfacción del cliente, ¿no? Y eso hace pues la reiteración del servicio logístico. Recordemos que toda empresa tiene un área de logística, tiene un proceso logístico, ¿ok? Inclusive hay empresas también pues, de transporte que ven toda la logística, ¿no? Muchas empresas tercerizan inclusive el servicio de logística porque eso es un servicio muy amplio, que requiere pues de precisión, que requiere de un tema de capacitación para no cometer errores durante la misma. Ok. Aquí vamos a pasar a ver lo antes mencionado cuando decíamos que los procesos de la logística tenían tema de abastecimiento, producción, comercialización, distribución física y el tema de reversa, también conocida como logística inversa, pues, ¿no? A ver, en este caso, cuando hablamos de una logística, pues, de abastecimiento o aprovisionamiento, ¿ok? Aquí estamos hablando, en este caso es la primera fase por la que van a pasar todos los productos y cuyo objetivo es el control de los suministros con el fin pues, de satisfacer las necesidades de los procesos operativos. ¿Ok? Hay factores que debemos tener en cuenta en la cadena de suministro y estos son la calidad del servicio, la selección de los proveedores, las fechas de entrega, los tipos de unidades de embalaje, ¿ok? Las cargas utilizadas por los proveedores, entre otras más. Entonces, solamente al inicio tenemos que tener en cuenta pues todos esos factores, ¿no? Una de las funciones del abastecimiento, por ejemplo, aquí es decidir las cantidades a suministrar y la frecuencia de aprovisionamiento, porque vuelvo a mencionar, de nada nos sirve tener un sobrestock, ¿no? A ver, con un simple ejemplo, de nada nos sirve que de repente tengamos una muy buena oferta de un proveedor de insumos y nos diga, mira, ¿sabes qué? Si me llevas 5 toneladas de tal producto, te lo dejo a 0.5 centavos. ¿Ok? Y tú, por ver esa facilidad o ese tema de aprovechar, ¿no? El tema de oferta, tú adquieres toda esa materia prima, pero sin necesitar, porque al fin y al cabo tu demanda
¿no? Lo que dispone tu mercado, lo que te demanda el mercado, y para la producción de la misma solamente necesitas, imaginemos, 2 toneladas. ¿Ok? Entonces uno puede decir, ok, para que no se malogre de repente la materia prima, ¿no? Porque según su naturaleza se va a deteriorar por su alimento, ok, yo produzco y voy a tener mercancía en stock. Genial, puedes tener la mercancía en stock. Pero ¿qué pasaría si no hay demanda, no hay gente que quiera comprar tu producto? Tú puedes decir también, ok, lo voy a mantener en los almacenes. Ahora yo pregunto, ¿qué pasaría si los almacenes no te pertenecen? Estamos ya comenzando a ver el tema de costos, porque estás pagando un tema de alquiler en base de los almacenes. Entonces, ahí vamos viendo cómo va afectando las decisiones que puedas tomar en base únicamente al tema de aprovisionamiento de materias primas, ¿no? Para la producción final de productos. Entonces hay que tener muy en cuenta cada uno de esos puntos. Otra de las funciones también es pues determinar justamente ese impacto sobre el inventario de la cadena de suministro, ¿no? La previsión y mejora de la demanda, el tema de la calidad del servicio que siempre se debe ir mejorando y cuidando, ¿ok? Entonces, aquí también viene uno de los puntos que ya se maneja y eh, es muy constante en el tema de la selección de proveedores. ¿Por qué? Porque el hecho de que un proveedor nos ofrezca un producto o una materia prima a un bajo precio no nos garantiza en nada la calidad del mismo. Inclusive se dice a veces que lo más barato nos sale mucho más caro en un corto o mediano plazo. Entonces para eso tenemos que tener pues una área especializada que se encargue de seleccionar a esos proveedores, ya viéndolos analizados en base a tiempos de entrega, de repente en base a temas de calidad, certificaciones, de repente un tema de un feedback propio de la empresa, porque ya varias, en este caso otras empresas han trabajado con esta. Entonces de esa manera vamos conociendo a los proveedores y los vamos seleccionando. En el tema de la logística, la que continúa, que es de producción, aquí estamos hablando pues de un proceso logístico en el cual ya vamos a planificar, vamos a implementar y vamos a controlar de una manera lo más eficaz y eficientemente posible. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de la transformación de los productos entrantes, ¿no? Yo ya me aprovisioné, yo ya me abastecí, ahora tengo que hacer la fase de la producción. Entonces tengo que tener un control mucho más incisivo en cada uno de esos procesos de producción. Aquí estamos hablando pues de las materias primas, ¿no? Insumos e información, las cuales vamos a convertirlas en salidas. Algunas de las funciones en base a la producción es que tenemos que analizar, tenemos que planificar y gestionar el flujo de los productos, ¿no? Un tema de suministro, abastecimiento, mantenimiento y seguridad industrial. Entonces aquí ya vamos a ir a un tema de planificación básicamente de cuánto queremos abastecernos para luego poder producir, así de simple, ¿ok? Entonces, luego de haberme aprovisionado, luego de haber hecho la producción, ahora debo comercializar lo que ya tengo, ¿no? En temas de productos. Entonces, en temas de comercialización, logística de comercialización, esto va a implicar también una planificación, el tema de entregas y el control de los flujos de los bienes físicos, porque ya tenemos los productos, solamente tenemos que comercializarlos, ¿no? Tenemos materiales de comercialización, información del producto, ¿no? Que vamos a brindar a un mercado, tanto como sea necesario para satisfacer esa demanda que es del cliente o del mercado en sí. Y evidentemente por eso vamos a tener una ganancia. Bueno, que en la mayoría de casos lo que se quiere es tener una ganancia satisfactoria. Porque ustedes comprenderán que nadie trabaja pues armando toda esa logística para no ganar nada o ganar lo mínimo. Entre algunas de las funciones que tiene esta logística de comercialización es básicamente la coordinación en temas de comunicación con el consumidor, en temas de entregas del producto, la fijación del precio, que esto va a ir en base a un tema de costeo que ustedes realicen, ¿no? Que tienen que armarlo correctamente. El tema también de la promoción que tú le des a tu producto, ¿ok? No basta con que tengas la mercancía o, bueno, la materia prima, vaya un tema de producción, ya tengas el producto en físico terminado, y si tú no das un tema de promoción a esa mercancía, pues simplemente es como decir que nadie la va a conocer, los tenemos que promocionar. Y ya en el tema de promoción, pues conlleva a otras áreas las cuales también tienen que involucrarse, ¿no? De repente el tema del área de marketing, el área de publicidad, para que de esta manera pues haga más conocido el tema de tu mercancía. También hablamos en otras funciones en base a la comercialización, el tema
de determinar los lugares de entrega, ¿no? La distribución física internacional, si es que hablamos ya saliendo un poquito más, ¿no? Ya comercialicé internamente, se podría decir, ahora lo quiero sacar fuera, ¿no? Vamos a hablar de conocido DFI, distribución física internacional, ¿no? Que en este caso lo mencionamos a nivel general porque esos son los procesos por los cuales va a pasar la logística. Entonces, si hablamos de un DFI, pues básicamente estamos hablando, ¿ok? En este caso de distribución física, sacar una mercancía de un país a otro, que es lo que creo que muchas empresas quieren llegar, ¿no? Mover las cargas básicamente para venderlas fuera del país. Entonces, para esto, pues evidentemente vas a requerir de medios internacionales o transportes internacionales, como los cuales podemos ver en la imagen, ¿no? El tema de aéreo, marítimo, terrestre. Entre las funciones de la DFI tenemos un tema de coordinación, pero ya no con los clientes, sino con los operadores que van a intervenir en todos esos procesos, ¿no? Va a haber un tema de negociación, va a haber un tema de emisión documentaria, entre otros. ¿Okay? Ahora nos estamos focalizando en el tema de gestión logística, porque es a nivel interno, pero también con miras a la internacionalización. Entonces, luego tenemos el tema de la reversa, que como mencioné hace un momento, lo conocemos básicamente como la logística inversa, ¿no? Ya no es ir del cliente, perdón, de la empresa a la que fabrica al consumidor, sino regresa a nosotros. ¿Y de qué manera? Un ejemplo clásico es el tema del reciclaje, ¿no? Ya lo entendemos, muchas empresas están comenzando a reciclar y de esa manera pues utilizan la logística inversa. Por ejemplo, vamos a hablar de algo ya creo que algo muy nuevo en el mercado que vendría a ser pues la empresa, ¿no? Tanto Adidas como Nike, entre otras que ya están sacando inclusive en otros países que de repente aquí todavía no llega, es el hecho de reciclaje pues para la elaboración de un producto, en este caso zapatillas, ¿no? Ustedes, a ver, ¿cuándo nos hemos imaginado que vamos a pagar por un par de zapatillas más de 500 soles y sabiendo que han sido elaborados, ¿por qué? Por tema de reciclado, o sea, plástico que de repente tú lo has tirado en un momento y que luego retorna a ti, pero ya como un producto terminado. Entonces, nos podemos dar cuenta que hay maneras en las cuales podemos pues reutilizar, ¿no? Ese es el término básicamente, la reutilización, pero con un tema de ganancia. Entonces, el tema pues, el tema de beneficios de la logística inversa, ok, hablamos de una mejora en el rendimiento de los servicios, en el tema pues de una optimización del inventario de la logística, el aumento de los beneficios empresariales de reparación, porque recuerden que se está regresando a la empresa, ¿no? El tema también de una automatización, el tema de logística inversa, y de esta manera también hay un mejoramiento de qué, de la satisfacción al cliente, que es lo que siempre recalco, es lo que buscamos en todo aspecto, ¿no? También la disminución de los costos de inventario y pues el cumplimiento siempre velando por el tema de la legislación ambiental, ¿no? Ya muchas empresas están normadas por eso, tienen que hacer el cumplimiento de las mismas, porque si no, en unos casos inclusive son multadas. ¿Ok? Eso en base pues al tema de abastecimiento, producción, comercialización, distribución física y reversa. En el siguiente PPT podemos observar, a ver, en el siguiente PPT estamos observando pues, aquí vemos un tema ya mucho más amplio a niveles o a escalas de internacionalizarnos, porque como ustedes pueden observar, si hablamos de una gestión interna, estamos hablando de la manipulación y cada uno de los procesos internamente, ¿no? Sin haber salido del país. Aquí en esta imagen podemos ver un tema de Incoterm, no sé si se percatarán en una de las imágenes, ¿no? Ya vemos un tema pues de sacada de mercancías al exterior, ¿no? Medio de transporte internacionales, también hay formas de llevar las cargas, ¿no? De repente del mismo proveedor llega al cliente final, de repente requiere de un intermediario, puede ser un mayorista, puede ser un minorista, de repente hay un comisionista, de repente si hablamos a la escala internacional hay un broker internacional, entonces hay eh, muchos intermediarios que van a aparecer durante todo ese tema de desplazamiento de las cargas. Y podemos entender esto como un flujo del negocio logístico, que hablamos pues un flujo de carga, de información, de documentos, de fondos. ¿Okay? Cuando menciona el tema perdón, de cómo llegar, ¿no? De cómo llegar desde los proveedores hasta los consumidores, recordemos que puede ser directamente
de proveedor o fábricas al consumidor, o puede ser de un proveedor a un mayorista y luego al consumidor, o puede ser de un proveedor a un mayorista a un consumidor, o inclusive podría ser de un proveedor, si vamos, lo vemos a un tema internacional, de un proveedor, un broker, un mayorista en, no sé, en destino, un distribuidor de frente y se va al consumidor. Entonces, hay formas de llegar a los clientes. Pero algo que tenemos que tener en cuenta aquí es que a más intermediarios aparezcan durante esta cadena, el costo de la mercancía que estamos desplazando se va a elevar. ¿Ok? A ver. Entonces, como estructura del departamento logístico, que es lo que toda empresa tiene, ¿ok? Y si alguna no lo tiene es porque recién está empezando, pero es uno de los eslabones más fuertes que se deben estructurar. Tenemos logística, el tema de almacenamiento, el tema de compras, los despachos de transporte y los servicios generales, ¿no? Esa es básicamente la estructura de un departamento logístico, que no debería faltar porque es como los pilares para, ¿no? Si algo faltase, nunca hemos visto un tema logístico de una empresa pues sin almacenes, ¿no? Porque siempre tenemos stock que almacenar, o materia prima, o insumos, o de repente aditivos, ¿no? Hay muchas cosas que se deben almacenar. Inclusive el tema de devoluciones también lo debemos almacenar, ¿no? En algunos casos como las tiendas retail, recibe mucho tema de devolución, tiene que volver a los almacenes. Por ende, tenemos que tener un ambiente adecuado para la manipulación de estos, ¿no? Las compras, ya lo mencionamos, el tema de las compras, pues, velar porque los proveedores, perdón, a los cuales o con los cuales trabajemos, cumplan con cada una de las disposiciones que vamos a querer mostrar al cliente, ¿no? De repente, un error de muchas de las empresas es solamente afianzarse con un solo proveedor, ¿no? Porque dicen, no, este proveedor me ofrece siempre un buen producto, lo ha hecho siempre a tiempo, ¿no? Entonces, piensan que siempre va a ser así, pero recordemos que puede pasar cualquier incidencia, ¿no? Y de repente tenemos que hacer un envío muy importante a una tienda departamental aquí internamente a nivel Perú y nuestro proveedor nos falla. En ese momento, ¿qué cosa podemos hacer? Si no tenemos un proveedor de reserva, ¿no? Que tenga un producto de las mismas características o similares, de los mismos precios o similares, pues simplemente no vamos a poder cumplir con el pedido a nuestro cliente final. Es por eso que se recomienda al menos tener 3 proveedores en lista por cualquier contingencia. Aquí podemos ver pues una estructura de lo que conlleva el tema de logística, ¿no? Podemos ver el tema pues de los clientes, el inventario, el suministro, servicios, el tema del transporte y el almacenamiento. Si hablamos de los clientes, un servicio al cliente, el tema de satisfacción, perdón, el tema de recepción de pedidos, procesamiento de pedidos, comprobantes y guías que ya viene un tema documentario, ¿no? Por cada uno de los clientes. El tema también pues de inventario, que aquí estamos hablando de la previsión, la cantidad del pedido, el lead time, ¿no? En temas de recepción, acá básicamente estamos hablando de los tiempos de recepción, el controlar justamente eso y la disponibilidad para el tema de inventarios. Ahora bien, cuando hablamos de suministros o servicios, hay políticas de compra que ya lo hemos mencionado, o en este caso también hay empresas que pues por la estructura de la misma, de la propia empresa, no requiere pues formular sus propios servicios, sino que subcontrata, ¿no? Ejemplo, a ver, hay muchas empresas que tienen call center subcontratados. ¿Por qué? Porque el hecho de aperturar un área de call center propia para una empresa, pues, puede generar en este caso sobrecostos, ¿no? Recordemos que si aperturamos un área de call center, tenemos que contratar personal, ponerlos en planilla, ¿ok? Entre otras cosas, lo cual después nos va a conllevar a más costos. Y eso es lo que muchas veces muchas empresas pues no quieren asumir y prefieren el tema de la subcontratación. Ese es el lado positivo por el tema de ahorro. Ahora, un lado negativo puede ser que no podemos controlar cada uno de los procesos realizados en la subcontratación, no porque no es nuestra organización, porque no es nuestros procesos, entonces no podríamos, si vemos alguna falla, no podríamos corregirlo porque no nos pertenece. Eso por un lado, pues, negativo, por decirlo así. Luego tenemos la integración con los proveedores, siempre es bueno estar integrado con ellos, afianzarnos con ellos, ¿no? Por eso no sé si se habrán percatado que muchas empresas a los proveedores pues se les brinda, o ya sea por cualquier fecha en especial, se les da
un tema de detalle, ¿no? Para afianzar ese tema de lazo con el proveedor. También el tema de órdenes de compra, cuántas órdenes de compra vamos a aperturar, no sé, semanalmente, mensualmente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta todo eso. Y los pagos y comprobantes. Vuelvo a recalcar, es un tema ya documentario, pero que también forma parte de la logística, ¿no? Luego tenemos el tema de transporte, que es básicamente diseñar la red. Eh, Podemos pensar que el tema de transporte es fácil, ¿no? Porque básicamente es desplazar la mercancía de un punto a otro. Ok. Esto se va a dar, ¿no? Si fuera una empresa súper pequeñita. Pero yo pregunto, ¿no? Imaginemos, la empresa Alcor tiene diferente marca, o marcas en este caso de productos. ¿Cómo será esa logística, no? Esa logística en base a transportes para poder llevar y satisfacer pues las necesidades de cada uno de los clientes, ¿no? Esos tienen clientes por casi todos los distritos. Entonces, de esa manera podemos entender que es toda una red, es todo un diseño que tenemos que armar para ver los tiempos, para ver de repente si se puede, si en el caso no así ajeno, pasa una contingencia, cómo poder solucionarlo, entre otros. El tema de gestionar también los envíos, porque en muchos casos uno de los errores más comunes es en la elaboración, perdón, de los despachos, ¿no? De las mercancías. Siempre se nos va a pasar algo y de repente hacemos mal el despacho y por ende a la hora de enviar por transporte y es algo erróneo. La gestión de la flota. Aquí también vemos un tema también pues de tercerización, porque no necesariamente todas las empresas manejan su logística con un tema de transporte o flota propia, ¿no? En muchos de los casos es mucho más conveniente pues el tema de la tercerización, porque va a salir mucho más rentable. Luego tenemos la gestión de mercaderías. Hay que también saber gestionar las mercaderías y los operadores logísticos cuando ya lo vemos desde un punto, pues, eh, a nivel internacional, no solamente lo vamos a caer así de poquito porque estamos viendo básicamente la gestión logística interna. En el tema de almacenamiento, pues, tenemos un tema de recepción, colocación de la carga, el almacenamiento, ¿no? El picking, ¿no? Y el envío finalmente. Entonces, todas estas, ¿no? Esas fases en las cuales estamos mencionando clientes, inventarios, suministros, transporte, almacén, esas son características básicas para mantener una logística óptima. Y esto lo deben tener todas las empresas. ¿Okay? Al inicio vamos armando nuestra rama logística. Cuando aperturamos una empresa pequeña, pues vamos armando, ¿no? De poco a poco, pero lo que se busca es llegar a esto, pues, ¿no? Tenerlo todo bien estructurado para luego ya no tener ningún problema durante el paso del tiempo. Aquí hemos hecho un tema de poder observar la logística en base a la empresa, ¿no? Si hablamos de logística, pues ya hemos mencionado, hablamos de compras, control de inventarios, almacén y distribución. Tenemos un tema de producción, ¿no? Actividad en la planta, manejo de materiales, programación de la producción, control de calidad, entre otros. Entonces, todo forma parte con la logística. Inclusive, a veces que decimos, la logística no tiene nada que ver con el tema del marketing. No, eso es falso. ¿Por qué? Porque en la logística, también en la manipulación para el tema de compras, tiene que ver un tema pues, de control, tema de marketing, ¿no? ¿Por qué? Porque medimos el nivel de servicios, en base a los clientes, los embalajes. Recuerden que el tema de envase de embalaje también tiene que vender, entonces ahí viene el área de marketing que va pues realizar todo o va a revisar todos estos aspectos, ¿no? Los canales de distribución, el flujo de información, las promociones, investigación de mercado, productos mixtos y básicamente los precios. Pues, ¿no? Entonces tenemos que analizarlo a nivel general. Tenemos que tratar de ver la logística como algo más de solamente llevar un producto de un punto a otro. Es mucho más que eso, abarca mucho más. Aquí podemos observar un ejemplo de la cadena logística en una empresa de alimentos. A ver, ¿cómo lo podemos observar, no? Tenemos un mercado, tenemos proveedores, ¿no? Insumos y materias primas que van a ingresar, hay todo un programa de abastecimiento, ¿no? Eso se va a realizar pues en base a un orden de compra. En este caso, según el ejemplo, nos muestra, perdón, eh, el tema de abastecimiento, producción y el tema de comercialización, o también como lo pueden observar aquí, el tema de ventas, ¿no? De las mercancías. ¿Ok? Entonces, al analizar todo este proceso en una empresa de alimentos, ¿no? Vemos que debemos abastecernos en la cantidad adecuada de insumos, ya sean materias primas, y esas materias primas van a ingresar al procesamiento o producción para luego pues finalmente venderlos. Entonces, la producción, tanto, por ejemplo, en abastecimiento, hay que programar el abastecimiento, no es solamente
abastecernos por abastecer, no, hay un tema de programación. En el tema de producción, de igual manera, hay una programación para temas de producción porque queremos saber cuánto se va a producir en temas de cantidades según la demanda. Y las ventas también deben ser estimadas, ¿ok? Todo se va a regir por el tema de oferta y demanda y también pues del adecuado, del adecuado manejo que se le dé a todo este flujo. Aquí podemos ver otro ejemplo de la cadena logística, pero ya no en base a una empresa de alimentos, sino de una línea aérea. ¿No? Ahora que estamos con todos estos temas, ¿no? Por lo acontecido mundialmente, aquí vamos a ver pues una pequeña cadena logística de una línea aérea. Sabemos que las líneas aéreas requieren mucho abastecimiento de varios tipos de productos, ¿no? Como es un tema comercial para venta de pasajes y hay pasajeros, por ende, ¿no? Hay un tema de abastecimiento de repente para el tema, pues, del catering, el tema, no sé, puede ser de indumentaria para el tema de los pilotos o para las aeromosas, ¿no? El tema de materiales a uso en los aviones, ¿no? Ustedes habrán visto que hay almohaditas, todas esas cosas tienen un área de adquisición, pues en temas de abastecimiento para luego colocarlos, ¿ok? En estas empresas. Entonces, muy aparte del tema de abastecimiento en base a productos que ellos requieran para ofrecer el servicio, también deben planificar el tema del servicio que ellos ofrecen, que en este caso es los vuelos, ¿no? Hay una planificación de vuelos. O sea, imaginemos una aerolínea X que tenga, no sé, 5 vuelos diarios, que no únicamente maneje vuelos en un solo país, sino en diversos, conlleva pues a todo un programa integral. ¿Ok? Se tiene que estimar cuántos vuelos se van a vender, cuántos de repente tienen incidencia, cómo va a ser el abastecimiento de los insumos a bordo, del combustible, que también tiene que ver ese tema, que es muy importante, ¿no? Entonces, estamos observando que pues es un poquito inclusive más complicado, se va poniendo más complejo según el tipo de empresa a ordenar, ¿no? En base a la logística, ¿no? El tema de aprovisionamiento. Ok. Aquí podemos ver en algunas actividades básicas en una empresa tradicional, ¿no? Tenemos un tema de pronóstico, tenemos que pronosticar cuántas ventas se van a hacer y es un área específica. El tema de una planificación, ¿no? Producción, planificación de recursos requeridos y planificación de la distribución, que ya lo hemos visto hace un momento. El arranque del manejo logístico, ¿no? Pedido de recursos, inventario de insumos y productos, o la recepción de las órdenes de compra. ¿Por qué? Porque en base a lo que vamos a abastecernos, primeramente, cuando queremos nosotros como empresa adquirir un insumo o ya sean productos, emitiremos pues una orden de compra para que se pueda ejecutar la misma. ¿Ok? Entonces todo conlleva también un tema burocrático en el tema logístico. La preparación de despacho, ¿no? El empaque y embalaje, el tema de rotulado, documentación, el tema de unitarización y almacenamiento, ¿no? Recordemos que el empaque y embalaje es un tema muy sensible porque, primeramente, el empaque a vista directa tiene que vender, el embalaje también, ¿no? Muy aparte de la protección, tiene que vender. El tema del rotulado para que en el área de almacenes puedan identificar las mercancías que se están manipulando de un lugar a otro y de esta manera, pues, puedan realizar los pedidos y finalmente despacharlo. La documentación también que viene por parte de eso, el tema de unitarizar, ¿no? El tema de que nosotros en almacenes unitaricemos las cargas nos va a ayudar mucho pues a saber aprovechar cada uno de los espacios que contenga ese ambiente, ¿no? El hecho de tener cajas sueltas, ¿no? Como siempre mencionamos, ya sea un tema de almacenes o empresas en general, nos da como resultado poca eficiencia porque no aprovechamos cada uno de los espacios de los ambientes. Entonces, al unitarizar las cargas, ¿no? Entendemos que volvemos de 10 cajas solamente una unidad. Y de esta manera podemos manipular mejor el desplazamiento de estas en ese espacio físico. Si hablamos del despacho, ¿no? El tema de carga y estiva, las rutas y tiempos de viajes y pues el transporte y la descarga, ¿no? Recordemos que estamos viendo con un tema de visión también de una u otra forma en un mediano o largo plazo, pues a salir al exterior,
Una cosa es tener una empresa interna y gestionarla, que también es complicado en temas logísticos, y mucho más tener una logística internacional que ya pues nos dé luz a salir a diferentes países, no uno, puede ser a 5, 6, 7, y ahí se va complicando el tema de la logística, ¿no? Solo es cuestión de saber manejarlo y tomar buenas decisiones para que estas pues influyan positivamente en la misma. Bueno, en el tema de la cadena de suministros, porque a veces confundimos los términos, ¿ok? El tema de esta cadena de suministro es el tema de gestionar, pues, ¿no? Básicamente hablamos de un proceso también de planeación, ¿no? Puesta en ejecución y control de todas las operaciones de la red de suministro, y esto con un solo propósito, que es satisfacer las necesidades del cliente, ¿no? Con tanta eficacia como sea posible. Entonces, de esta manera no abarcamos solamente una partecita que entendemos siempre la logística como llevar un producto de un punto a otro, no. La cadena abarca todo, es integralmente, por eso se denomina cadena de suministros, o también conocida en terminología en inglés, el Supply Chain Management, ¿ok? Que hoy en la actualidad se ha vuelto, pero muy conocido, muy famoso el término, que inclusive se ha sacado pues puestos de trabajo como, ¿no?, administrador en Supply Chain Management, gerente de Supply Chain Management. ¿Por qué? Porque conlleva pues un análisis de gestión integral. Como ustedes pueden observar, ven el tema de materia prima, producción, transporte y logística, las agencias sucursales, el almacenamiento, la venta o contacto con el cliente, y finalmente pues distribución y entregas. Abarca su totalidad. Ok, entonces, de Supply Chain Management es maximizar el valor del producto o servicio, y el tema pues de la disminución de los costos. Ahí tenemos un tema de semejanza con el término logística, porque ambos buscan pues la disminución de los costos, pero siempre, ¿no? Siempre buscando la satisfacción del cliente, pero sin afectar el tema de la calidad. Se escucha mucho, ¿no? Hay ejemplos de algunas empresas en las cuales por abaratar costos, eh, ponen un tema en calidad, la cual quiebra. ¿En qué sentido? ¿No? De repente la materia prima que yo utilizo para la producción de un producto en específico, ¿ok? No sé, me salía pues por tonelada, imaginemos, ¿no? $3, ¿no? Y según mi costeo que yo realizo, porque yo inclusive estoy haciendo la producción para venta interna, si sigo comprando esa materia prima y lo vendo al precio estipulado, solamente gano pues el 10%. Ahora bien, como yo quiero ganar más, voy a disminuir más los costos, y siempre cogen en toda la cadena el tema de las materias primas. No sé, creo que por el hecho de que tienen más temas de proveedores que les pueden dar o brindar esa mercancía, y dicen, ok, en vez de comprar los insumos que siempre compraba, ahora voy a comprar una materia prima un poco más barata, ¿no? Pero no creo que se den cuenta los clientes, porque de esta manera finalmente la materia prima va a entrar a un tema de proceso de producción, se va a mezclar, ¿no? Y al final sale un producto terminado. Ok, por esa parte, ¿no?, uno puede pensar, ok, el cliente no se va a percatar, pero la calidad se ve, se refleja en el producto final, sí o sí, siempre se ve reflejado. Y ahí es donde el cliente toma la decisión, ¿no? Si en un momento tú preparaste, elaboraste, produciste un producto que fue genial, ¿no? Un top 10, y disminuyes el tema de calidad, y el nuevo lote que salió, el cliente lo vuelve a probar porque está acostumbrado al consumo de esa mercancía, y ve que ya cambió el sabor, ya ve que ya cambió la textura de repente o algo, lo que provoca eso es que ese cliente ya no consuma tu mercancía. Entonces, por abaratar un poquito, ¿no? Y tener más utilidad, y básicamente abaratar en el tema de materias primas, que es para el cuidado de la calidad, tú ya estarías pues eh, poniendo en riesgo todo tu proceso de venta, ¿no? En todo tu proceso logístico. Se indica que en el mercado interno y en el internacional, algo que es lo más costoso es el proceso logístico de las mercancías y servicios. Entonces, por eso que lo que se busca es el abaratamiento, pero siempre se dice sin poner en riesgo la calidad de las mercancías, pues, ¿no? Ok, si lo vamos a ver en base a temas actuales, ¿no? No sé, 2020, por decirlo así, tenemos que tener en cuenta que hay retos a los cuales se enfrentan estas cadenas de suministro. Por ejemplo, continua y rápida introducción de nuevos productos. Como ustedes comprenderán, ¿no? Se podría decir inclusive
que diariamente aparece o se apertura un nuevo tipo de producto, ya sea nuevo o el mejoramiento de uno que ya pasó. Un ejemplo clásico, ¿ok? Un ejemplo clásico. ¿Quién no tiene un aparato electrónico, en este caso un celular, ¿no? Imaginemos, hoy que estamos en 28 de mayo, ¿ok? Aparece un nuevo iPhone, ¿no? iPhone, no sé, XS. Vamos a imaginar que no haya aparecido. Y aquí a 2 meses automáticamente salió la siguiente generación, una más. Pasado 2 meses más salió la siguiente. Entonces, el tema de la introducción de nuevos productos constantes, ¿ok? Hace que las empresas tengan que mejorar cada uno de esos procesos en las cadenas de suministros. ¿Por qué? Porque tienen que estar al día, ¿no? Tienen que estar innovando, tienen que estar buscando nuevas ideas frescas para el mejoramiento del producto que de repente ya tienen en el mercado. Otro de los retos también pues son el tema de las cadenas más grandes y complejas. Cada día las empresas se van sumergiendo en temas de envíos a cadenas de empresas pues muy grandes, ¿no? Ya sean en retail, ya sean de alimentos, de diversidad o de diversos tipos de rubros. También el tema de abastecimiento y distribución global, porque vuelvo a repetir que lo que se busca pues no es únicamente el tema de quedarnos a nivel interno, ¿no? De seguir armando nuestro logístico aprovisionamiento de mercancías internamente, sino lo que se busca de aquí a un tiempo, ya sea a corto o mediano o largo plazo, ¿okay? Es salir afuera, buscar nuevos mercados y para eso pues la cadena se va a colocar un poquito más compleja, ¿no? Y cuando digo compleja no quiero decir que sea imposible, sino que es un desafío más, ¿no? Tener que ser permisivo en cada una de las etapas o eslabones y tener un poquito más de cuidado. Luego tenemos el tema de mayor enfoque en valor agregado que en ahorro de costos, ¿no? Eso ya se ve reflejado en la actualidad, ¿no? La gente, en este caso los consumidores, están enfocados mucho en el valor agregado que tú le des a tu producto, ¿no? Uno ya, los consumidores cuando están en los supermercados, vamos a poner ejemplo, se deja guiar mucho de lo que observa, ¿no? Si yo veo de repente un producto con con un empaque que no me muestra la calidad de la mercancía, pues no me llama la atención, así de simple. Entonces, sigo buscando, ¿no? Mi vista me va a traer hacia el producto que llame mi atención. Y en ese momento, pues no va a ser por calidad porque yo no lo voy a poder testear. Simplemente es porque visualmente me llama la atención. Entonces tenemos que ver qué valor agregado le podemos brindar a ese tipo de producto. También otro desafío es el tema de las regulaciones y restricciones gubernamentales, ¿no? A cada país que queramos ingresar, pues va a tener restricciones, inclusive internamente en nuestro país también eh, hay restricciones. Básicamente por temas de cuidado de salud, que es lo nuevo que se está lanzando, el tema de los octágonos, ¿no? El tema de cuidado, de más información a los clientes, ¿no? Eso ya viene pues a ser un reto, un desafío para las empresas y poder cuidar cada uno de esos procesos. Aumento de la conciencia verde, ¿no? En la actualidad también tenemos una conciencia verde en el tema del cuidado del medio ambiente, no protección, como etcétera. Los acuerdos multinacionales y binacionales, lo cual nos va a ayudar mucho también, el hecho de estar en conocimiento de los mismos, cadenas magras vulnerables a crisis, ¿no? Todo conlleva un tema de retos, pero los cuales los podemos afrontar si estamos totalmente informados y manejamos toda esta cadena adecuadamente. A ver, aquí estamos observando un tema de compras. ¿Por qué mencionamos las compras? Porque es un punto muy sensible, ¿no? En la actualidad, y más aún ahora, con lo que estamos pasando, tenemos un tema, un tipo de compra que es electrónico. Ahora todos estamos comprando electrónicamente porque se hace mucho más fácil, ¿no? Por el cuidado, por el peligro que tal vez existe en la actualidad. Pero desde antes de que pasase todo lo que estamos viviendo actualmente, seguimos adquiriendo productos vía electrónico a través de plataformas. Plataformas como cuáles, de repente el conocido e-commerce, mobile commerce, ¿no? Ya nadie compra, inclusive dejaron de comprar a través de computadoras, sino ya empezamos a comprar directamente desde nuestros celulares. Entonces eso mejora el tema de decisión, ¿no? Hay más temas pues de variedad, ¿no? En base a la distribución de las mercancías. Luego tenemos pues el tema de las compras centralizadas. ¿A qué nos referimos con un tema centralizado? Pues una compra es una compra en la que varias unidades de compra y empresas se van a asociar y van a comprar bienes y van a contratar servicios en común.
¿no? Las ventajas a estas son sencillas, ¿no? La disminución de los costes de procesos, la reducción de, de las inversiones del capital, ¿no? El tema de, pues, la calidad también, pues, ¿no? Que manejamos mucho sobre los productos. Y luego tenemos el tema de las compras descentralizadas. Nos referimos a un tema descentralizado, ¿no? Esto implica, pues, el establecimiento de departamentos de compra por separado, ya no lo anterior, ¿no? Que se frenaba, sino cada uno por separado para gestionar las mismas. Entonces, así como el tema descentralizado tiene sus ventajas, en el tema también de descentralizado también hay ventajas. Ejemplo, un mayor conocimiento de los proveedores locales, ¿no? Que siempre es bueno el tema de conocer, la relación directa que vamos a tener con ellos, el tema de la agilidad en las compras que se va a ocasionar, el tema de la posibilidad de realizar compras urgentes. ¿Por qué? Porque cada uno maneja su propia área. Entonces, de esa manera uno va a poder, pues, diversificar sus funciones y tener resultados óptimos. Bueno, algunos objetivos de las compras básicamente son, ¿no? Si vemos en base al precio, calidad y otras condiciones que pueda tener tu producto, que en este caso lo conocemos como valor agregado, que vamos a entregar al cliente final, y como resultado, pues la mejor opción económica, que eso ya lo deciden quienes, en el tema de los consumidores, al adquirir tu producto, y en el tema de las empresas, en el punto de elaboración y de los costos, ¿no? ¿Con qué objetivo tiene cada empresa lanzar una mercancía al mercado, ya sea interno o exterior? Finalmente, algo que no podemos dejar de tocar, porque sí es muy importante, es el tema de los KPIs. En el tema de los KPIs, recordemos que así como la logística tiene procesos, tenemos que medir estos procesos para ver si están yendo bien en temas de compras, de repente en temas de transporte, no en temas de inventario, en temas de stock. Entonces, hay formas de medición y eso es conocido como los KPIs. Estos van a ser indicadores que, pues, nos van a ayudar a medir y cuantificar nuestro trabajo, habiendo previamente definido unos objetivos, ¿no? Y unas actividades que nos van a ayudar al tema de la obtención de dichos objetivos, ¿no? Entendamos que las siglas KPI van a proceder, pues, de Key Performance Indicators, y que en español, pues, básicamente nos dice indicadores de clave de desempeño. Entonces, ¿qué podemos medir? Porque no todo se puede medir en una empresa, ¿no? Hay cosas que sí son medibles y otras que no. En base a lo que podemos medir en una empresa puede ser el stock de materias primas y productos terminados. Podemos medir el tema de obsolescencia de los inventarios. Podemos medir el tema de los costes de gestión y mantenimiento de inventario, ¿no? Podemos medir de repente inclusive el valor promedio que se da a los inventarios. Entonces tenemos diferentes tipos de KPIs según el área, ¿no? De repente en un call center, ¿qué cosa puedo medir? Puedo medir de repente la cantidad de ventas diarias que se realizan, o la cantidad de llamadas que se realizan, el tiempo que dura cada de esas llamadas, si en ese tiempo se ha logrado vender o no vender. Entonces ahí podemos medir la eficiencia de los trabajadores. Entonces, esto sí es algo muy importante que toda empresa tiene que realizar. Si hablamos del tema de compras, hay KPIs de abastecimiento compras, ¿no? Ejemplo, entregas recibidas fallidas, ¿no? Se calcula el porcentaje, pues, de pedidos fallidos porque el proveedor de repente no ha cumplido con el acuerdo establecido en cuanto al servicio o calidad del producto. En este caso armaríamos una fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? Entregas recibidas fallidas igual pedidos rechazados sobre el total de las órdenes de compra recibidas, y eso lo multiplicamos por 100, porque los KPIs nos tienen que votar en temas de porcentajes para poder analizarlos. Entonces, con esto podemos ver que hay muchas cosas que analizar en base a toda la logística y pues toda y cada una de las áreas de la empresa que las implica, ¿no? Entonces, esto sería en base, pues, a la gestión logística que hemos visto el día de hoy. Muchas gracias.